de Vitruvio nos ubicamos en el siglo I. Leonardo va a tomar nuevamente estas proporciones y las va a hacer lo que se conoce como la cuadratura del círculo o el hombre de Vitruvio, donde están fijas sus proporciones. Son proporciones medio raras, pero bueno, más o menos están organizadas para que sea, digamos, lo que estamos viendo acá, que es un hombre. ¿Esto se marca cuando yo marco así? No, No. yo te doy ahora, eh, ¿dónde está? Acá. Ah, El anotador y marcar con el anotador. bien. Bueno, no hay caso, no me marca. Acá puede ser. Ah, tengo que pedirlo. Eso, ahí está. Ahora estamos, ya estamos. Bueno, les decía, acá vemos que las proporciones, si uno analiza realmente el cuerpo humano, no tiene exactamente estas proporciones, pero sirven para base del estudio de las proporciones que hace Leonardo con relación a las matemáticas y en relación a la simetría del cuerpo humano. En este caso, lo que dice es que la superficie del círculo es igual a la superficie del cuadrado, al área, perdón, del cuadrado. Otras cuestiones de Leonardo son, por ejemplo, para dar muestras de su amplitud en los distintos campos, es, por ejemplo, los estudios que hizo de anatomía, bastante a contramano de la época, porque si bien estaba permitida la investigación y demás, no estaba permitida la investigación en cadáveres por cuestiones religiosas, por una profanación del cadáver. Pero también en aquella época como ahora, por unos pocos pesos se puede conseguir cualquier cosa, y es lo que Leonardo hacía para poder diseccionar cadáveres y hacer los estudios, y de esa manera llegó a dibujar el primer feto dentro del útero materno. Otras cuestiones fue, por ejemplo, el helicóptero, eh, la máquina para hacer espejos, entre otras cosas. Si ustedes ven, hace poco tiempo se cumplieron los 500 años de la muerte de Leonardo y se hizo una muestra muy interesante con todas las máquinas que había creado, que no son solo estas. Pero lo que más nos llama la atención es muchas veces el tema de la pintura. O sea, Leonardo lo conocemos precisamente, particularmente por la Gioconda y también por la Última Cena o el Cenáculo. No vamos a hablar particularmente de la Gioconda porque la Gioconda pasó al 1500, pero el Cenáculo es una de las obras, las últimas obras del 1400. En el Cenáculo lo que estamos viendo es, bueno, el día que la Última Cena donde Jesucristo da a conocer el hecho de que alguno de los 12 apóstoles que lo rodean lo van a traicionar, lo va a traicionar. Entonces, vamos a ver que Leonardo hace una composición que separa en grupos. Bueno, muy bien, no se dibuja con esto. Bueno, sepan disculpar. Más o menos, ¿no? Bueno, este dibujo infantil lo que quiere representar es, en primer lugar, hace uso de la perspectiva, el punto de fuga que está justo en el centro de la cabeza de Cristo. Las figuras están divididas en 4 paquetes de 3 personajes cada uno. Estos personajes son estos grupos de 3 personajes
son las... esperen un segundito. No. Quiero ver una cosa. No sé, decime, ¿se ve toda la pantalla completa y soy yo la que tengo los circulitos abajo solamente o lo ven todos con circulitos abajo? No, no, la pantalla se ve completa, solamente la pantalla. Los circulitos y todo eso lo ves vos. Ay, porque yo veo los Sí, circulitos y los yo demás no. también veo los circulitos que están en las diferentes cosas del Yo programa. igual. Sería No, interesante bueno, poderlo sacar, porque además tiene una anotación abajo esto. ¿Se podrá usar la pantalla completa? a ver, vamos a ver qué podemos hacer. No, te fuiste para el otro ¿Sigue, lado. sigue apareciendo todo? Sí, sí, y además te fuiste de la imagen, no importa. Hola. Eh, Al costadito de la pantalla, si ponen vista en paralelo, se ve mucho mejor la pantalla, la diapositiva. Ah, Perdón, no entendí. Arriba, a la derecha, hay como un botoncito que si vos lo tocas se despliega y dice para ver en paralelo. Dice vista en paralelo, vista de panel flotante y vista de cinta de video. Si lo pones en paralelo, se ve Vos mucho sabés que mejor yo la diapositiva que no, está pasando. no lo tengo, no lo veo. Participantes, chat, más Ay, opciones de control. A ver, Arriba a la derecha es, bien sí. arriba a la derecha. No. Es Hola, un Alberto, círculo arriba a blanco con unos arriba a la cuadraditos. derecha, Alberto, Oh, arriba a la derecha vas a ver que hay un icono, tres iconos, y en el medio dice vista en paralelo. pero yo no lo veo. Ese es el problema. Yo no lo tengo en mi pantalla. Esperen que voy a salir un segundito de la presentación. No, Marita, ¿vos tampoco lo ves? Arriba a la derecha que hay, dice vista de cinta de video, en el medio dice vista en paralelo y a la derecha dice vista de panel flotante. Tenés activado el micrófono. Ahí bien, sí. ahora se me perdió todo. Estoy peor que antes. Bueno, estamos en el horno con papitas, ¿eh? ¿Ahí me escuchás, Marita? Está silenciada, Marita. Bueno. A ver. ¿me escuchás, Alberto? Te escucho, ¿sí? Me tenía silenciada y no sé qué quería contarme, decirme Viviana. ¿Ahí me escuchás, Marita? Yo sí te escucho. Y ves vos a la derecha en la pantalla que hay tres iconos o uno solo y que si lo tocas con la flecha se despliegan tres. No, yo ya lo arreglé, Vivi. Ah, Yo no, ya yo lo tengo. porque si vos ponías en vista en paralelo por ahí se ve mejor.
tengo puesto en Bueno, paralelo. Ah, listo, perfecto. Igual se ven los círculos abajo. yo no los Pero de tengo y todas no lo maneras se puedo ve un poco sacar. más, se ve más cómodo, ¿no? Sí, me parece que sí, Marita, se ve mejor, sí. Igual los círculos están. Sí, yo no los puedo sacar, yo no los veo. A ver, Alberto, sigamos así porque si no, no terminamos sí, más. sigamos porque si no, no terminamos más, sí. Después lo voy a buscar porque no tengo yo esto que me dicen, no lo veo en pantalla. Así que ya, seguí así y luego veremos para la próxima. ¿Habilitaste Hola, para hablar? Marita, ¿escuchás? Ahí, Marita, habla, a ver. Hola. Sí, listo. Ahí se te Bueno, escucha bien. bueno. Entonces, les decía, no voy a volver a dibujar de nuevo los cuadrados estos infames que había dibujado porque ya los vieron. Si ustedes se fijan, cada rectángulo, mejor dicho, no son cuadrados, cada rectángulo está compuesto por 3 personajes. Estos 3 personajes van a representar lo que se conoce como tríadas platónicas. Tríadas platónicas representan la verdad, el bien y lo bello. En el centro de la imagen, Marita, perdón. sí, Marita, perdón. sí. Mirá hacia donde tenés el micrófono porque cuando mirás de costado no se te escucha. ¿Dónde estará el micrófono acá? Ahí está de frente, ahí se te escucha ¿Ahí me perfecto. escuchan? Bueno, Sí, ¿me escucharon lo que dije antes? no. La última frase no. Bueno, le decía que estos 4 rectángulos contienen a 3 personajes cada uno. Estos 3 personajes van a componer lo que se conoce como la tríada platónica. La tríada platónica están representan, mejor dicho, el bien, la verdad y lo bello. En el centro está, como les decía, la figura de Cristo, y en el medio de la frente, entre los ojos, es el punto de fuga de esta representación. Esta representación, esta pintura, es una pintura que está hecha en el refectorio del convento de los dominicos, y lo hicieron, se lo encargaron a Leonardo para cubrir una pared que no sabía muy bien cómo cubrirla. La desgracia fue que, ¿ven esto que está acá? Que voy a señalar ahora. ¿Se ve esto que está acá? Yo no veo nada. Ah, Sí, sí, ahí ahí aparece abajo. Ahí está, ahí apareció. Ahí se ve, ahí se ve. Bien. Eso que está ahí no forma parte de la pintura. Eso que está ahí es porque a los monjes se les dio, no tuvieron mejor ocurrencia que que tapiar una puerta que había ahí. Primero la abrieron y después la tapiaron. Entonces quedó eso que es cemento directamente en medio de la representación. Esta pintura tuvo bastantes problemas porque en la Segunda Guerra Mundial el lugar fue refugio de los soldados norteamericanos. Y era el refectorio es el lugar donde se comen los monasterios, es el comedor, digamos, ¿no? Y era el lugar donde comían los soldados. Entonces no se les ocurrió nada mejor que para divertirse tirarle tomates a la cabeza de Cristo, tirarle panes, etcétera, etcétera. Con lo cual la tarea este, de reconstrucción de la obra fue bastante engorrosa, digamos. Bueno,
Les cuento un poco el porqué de la Gioconda, porqué de la fama de la Gioconda. La Gioconda era la mujer, la Gioconda significa algo así como la alegría o algo por el estilo, el término, ¿no? Era la esposa de Francisco Giocondo, que le encarga hacer la pintura de su esposa. Esta pintura, más allá de todo lo que se ha dicho, y digo todo lo que se ha dicho porque ustedes saben que hay un libro que no me acuerdo quién escribió, que fue el Código da Vinci. Se hizo la película también, no me acuerdo cómo se llama el autor. Donde da una serie de explicaciones exotéricas a raíz de las obras de Leonardo, y entre ellas esta de la Gioconda, que incluso habla de platos voladores, cosas por el estilo. Bueno, dejando al margen todo eso, la Gioconda, que es una de las, pienso, las pinturas más famosas en el mundo, digamos, tiene su razón de ser en varias cuestiones. En primer lugar, podemos hacer un análisis geométrico y vamos a de nuevo hacer esta chanchada que hacemos acá escribiendo. Vamos a suponer ahí, ahí y acá. Y, bueno, no sale. Digamos, toda la composición está encerrada en un triángulo equilátero. Esto era bastante frecuente. Si ustedes analizan figuras como, bueno, la Gioconda, la Virgen de las Rocas u otras de la época, van a ver que el triángulo es algo, el triángulo equilátero sobre todo, es una figura muy repetida en todas estas composiciones, precisamente porque representan el equilibrio, y el equilibrio era una de las características de la época. También lo vemos, lo habíamos visto ya en la figura de Cristo. Ahí, no lo vamos a dibujar de nuevo porque es horrible cómo se dibuja con esto. También lo vemos, como les decía, en la figura de Cristo, y vamos a verlo en muchísimas otras obras, tanto en pinturas como en esculturas. Vamos a ver que el triángulo equilátero es una cuestión que tiende a ser muy repetitiva. Por otro lado, es muy famosa esta pintura. A ver si se podrá borrar esto que hice, esta chanchada de acá, si no. Para mostrarles otra cosa. Me parece que no se borra, qué sé yo. Sí, ahí se borra, sí. Bueno, cuando tenga ganas a mí se borrará. Antes no va a suceder. Ah, bueno, acá. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, porque también esta pintura, esta Gioconda, ha sufrido bastante deterioro por el paso del tiempo. En primer lugar, está hecha sobre una tabla, y la tabla tiene una gran grieta en el medio, pero que no ha modificado la estabilidad de la pintura. Pero lo que les quería decir es, no sé si ustedes ven acá, esto con el tiempo se ha ido, en las distintas restauraciones, se ha ido un poco opacando, borrando, pero ven en esta línea muy sutil que hay aquí. ¿La ven o no la ven? Alguien que me conteste. Yo no veo nada, no sé. Esa que le marco Ahí ahí recién apareció lo que Ahí se marcaste. ve, ahí se ve. es Bueno. un rojo. Está, sí, ahí. Fíjense bien, eso en realidad es un velo casi transparente que cubría toda la cabeza de la Gioconda. Ese velo
junto con todos los bordes, sobre todo del cabello, y también los bordes de la boca y la expresión de los ojos, están hechos con una técnica que se llama esfumato. El esfumato tiene que ver con la dilución de los límites. O sea, no está bien fijo el tema de dónde empieza y dónde termina algo. Seguramente ustedes se acordarán de matemática. ¿Se acuerdan de matemática? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que la dieron alguna vez matemática? Yo me acuerdo de haberla visto por la proporción áurea. Muy bien, bueno, algo es algo. Ese. Ya por algo empezamos, ya se acuerdan de la proporción áurea y de que dio matemáticas, son dos cosas importantes estas. Bueno, también vieron otra cuestión que son los límites. ¿Se acuerdan de la teoría de la resolución de límites en matemática? Bah, no importa. No, yo no recuerdo. Sí, lo vieron en el secundario también, pero no importa. Dejémoslo ahí. A ver, si yo digo entre 0 y 1, ¿cuántos números hay? Es una pregunta que dicen. Infinito. Infinitos. ¿Por qué? Porque no se puede fijar en el momento que termina el 0 con el 0, 9, 9, 9, 9, 9 hasta el infinito y va a pasar al 1, ¿sí? A grandes rasgos, eso es lo que estudia la teoría de límites. O sea, no se sabe muy bien en qué punto exacto se marca el fin de una cosa y el comienzo de otra. ¿Se entiende esto como idea? Sí. Sí, Bien. sí. Esto es lo que sucede. A ver. ¿Me habilitas? Esto Sí, es lo que señora. sucede en todo esto que nosotros lamentablemente no lo vemos acá porque evidentemente es una diapositiva y que en realidad en la realidad es bastante difícil de ver en este momento, en primer lugar porque está metida en una caja de vidrio, a pesar de que el vidrio es antirreflex y demás, es bastante difícil para verlo, pero además por el tema de las restauraciones que ha sufrido, y esto se ha ido como degradando con el tiempo. Pero era una de las manifestaciones, o sea, habíamos dicho que Leonardo había redescubierto las proporciones matemáticas y que era un estudioso de las matemáticas. Esto también no es que la teoría de límites haya empezado con él, pero sí empezó los estudios a ver exactamente hasta qué punto una cosa terminaba y otra empezaba. Bueno, más o menos hasta ahí estamos con esto. Seguí con la siguiente, por favor. Se resiste. Bueno. Bueno, y espera que hice un lío acá. Ahí está. Ya está. Bueno, vamos a empezar a ver lo que fue el urbanismo en el 1400. En realidad, no hay grandes muestras de urbanismo en el 1400, precisamente porque es mucho más fácil hacer o modificar un edificio que hacer o modificar una ciudad. Así que en realidad lo que vamos a ver, lo que se destaca del urbanismo en el 1400, lo vamos a ver recién en el 1500 y son remodelaciones de fragmentos urbanos.
¿Qué quiere decir esto? Van a ser plazas, van a ser sectores urbanos, etc. Ciudades ex novo va a haber pocas, que son las que vamos a ver ahora, pero que en realidad, como ustedes ven acá, las fechas en donde se concretaron fueron casi en el 1600. De todas maneras, fueron planificadas con el pensamiento del 1400. Por eso es que las mencionamos acá. Las razones de la aparición de estas nuevas ciudades tienen que ver fundamentalmente con un crecimiento poblacional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que durante todo este periodo, más allá de las pestes que se producen en el 1300, la presencia de América, la presencia de los productos americanos, entre ellos, por ejemplo, la papa y el maíz, en Europa, nuevas técnicas también nuevas técnicas de cultivo, y además mejora en algunas cuestiones de higiene, van a mejorar el promedio de vida y además van a disminuir la muerte, sobre todo por el tema de la alimentación, va a disminuir la muerte materna e infantil en los primeros años de vida. La muerte materna, sobre todo en el parto y en el posparto, y la muerte infantil en los primeros años de vida. Todo esto va a llevar a un aumento de la población y con la consecuente necesidad de la remodelación de algunos barrios y la creación también de ciudades ex novo, aunque fueron muy pocas. Estas ciudades en general se hicieron por motivos, en realidad la mayoría fueron por motivos de defensa, como en el caso de Palmanova o de Neuf-Brisach. Esta fue en Francia y Palmanova en Italia. Estas dos ciudades están construidas. Y también otras ciudades por temas cortesanos, ciudades de corte, como por ejemplo Versalles. Estas ciudades se van a basar, sobre todo las ciudades defensivas, se van a basar sobre un modelo porque en general van a seguir determinadas reglas bastante parecidas para todo este tipo de ciudades. Estas reglas van a salir, digamos, de un modelo de ciudad que se llama Esforcinda, que la proyectó Filarete en 1465. Y la proyectó como una ciudad ideal. Esta ciudad se llama Esforcinda precisamente porque Filarete se la dedicó a su mecenas, que era Francisco Esforza. Yo no sé si hablé ya de lo que era el mecenazgo en la época, pero el mecenazgo, bueno, por ejemplo, los Medici fueron uno de los principales mecenas de Florencia, el principal, mejor dicho, mecenas de Florencia, y era gente que amaba la cultura y tenía muchísimo dinero, entonces protegía, o les pagaba, mejor dicho, a los que ellos consideraban artistas de importancia, arquitectos, escritores, pintores, etcétera, 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 y le bancaban, digamos, todos sus trabajos. Entre ellos, por ejemplo, los Medici fueron, Lorenzo de Medici fue el mecenas de Miguel Ángel, por ejemplo, durante muchísimo tiempo. Esto también lo hacían en general también los papas. Cuando digo que Miguel Ángel estuvo entre dos épocas, es porque fue su mecenas, Lorenzo de Medici, pero también a posteriori fue el Papa Guerrero, que no me acuerdo en este momento cuál era, no me acuerdo en este momento el nombre. ¿Te acordás, Alberto? León X. No, León X, ¿no era? no, el que le sigue a León X. El que hizo de la Rovere. de la Rovere, sí.
No que me no me acuerdo acuerdo. ahora el nombre del Papa, digamos, el nombre papal, no me Sí, acuerdo. la familia era de la Rovere, Mm, pero el nombre de él se me fue ahora. Bueno, no importa. mm. Bueno, les decía, Julio II de la Rovere. Julio Ah, Julio II. sí, Julio sí. II de la Rovere, sí. De la Rovere era el apellido de la familia, Julio II es el apellido que tomó como papa. Bueno, les comentaba, estas ciudades en general tienen carácter defensivo y mucho de esto tiene que ver la forma que toman estas ciudades. A ver si puedo. No, estaba buscando una flechita para marcar acá. Tiene una flechita. A ver. Ahí está aprobado. Dale. Gracias, gracias. Pero de todas maneras la flecha no la consigo. Bueno, ¿se ve la flecha? ¿No? Va. No, Ahí, a ver, otra vez. ahora sí se ve. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Les decía, esta forma tan particular estrellada, donde en cada punta había una torre, tiene que ver con la defensa que tenían las ciudades para el uso de las armas que tenían pólvora. A partir de la pólvora ya se había inventado en China hace bastantes años antes, pero se usaba exclusivamente con fines casi, no se usaba con fines bélicos. A partir del 1200, 1250 empieza a utilizarse la pólvora en Europa con fines bélicos. Entonces las ciudades empiezan a buscar la manera de proteger, porque ya las murallas no les servían tanto para protegerse de la llegada de las armas, de los disparos de pólvora. Para esto, lo que hace Filarete es precisamente una ciudad en forma estrellada, y esto se va a repetir en Palma Nova y en Neuf Visage. Tiene 8 puntas, como vemos acá, y un área central. El área central, en la parte central de la ciudad, está el palacio, la catedral y 2 plazas de mercados. De allí van a salir 16 vías radiales que comunican con el área central con los ángulos de las puntas. Y después va a tener una zona de circunvalación que va a ser una circulación secundaria. En el resto se van a distribuir todas las viviendas, como lo que vemos por este lado. Esta es Palma Nova, que es más parecida al trazado que proyecta Filarete, que Neubeuf, que en realidad también tiene un área central cuadrada y va a estar dividida por 4 ejes. El otro caso de urbanismo es el caso de ciudades de corte. El caso de ciudades de corte es el caso típico de Versalles, es esto que vemos acá, donde vamos a ver que todo va a converger a través de un punto, acá, ¿lo ven? Desde donde en este punto está el Palacio de Versalles y convergen para allí las avenidas que llegan hasta... Versalles compone como una especie de ciudad. Fíjense que llegan a él, hasta el palacio, hasta el punto central del palacio, van a llegar las tres grandes avenidas, de ahí se reúnen y forman un eje
que van a componer el eje compositivo de todos los jardines de Versalles. En realidad, casi Versalles está como el punto central de todo esto. Y es allí donde estaba, casualmente, la residencia del rey Sol, que era quien gobernaba todo eso, y desde donde su palacio debía controlar todo su reino. En este sentido, Luis XIV tuvo una idea bastante genial en cuanto a la política, que fue, o sea, Versalles no se creó así porque sí, sino que la idea de él fue precisamente trasladar toda la burocracia que estaba en París, trasladarla hacia Versalles para él poder tener el control. ¿Por qué? Porque París era bastante reacio a la idea de tener todo el poder concentrado en una sola persona, como era Luis XIV, ejemplo clásico del monarca totalmente absolutista. Entonces, en París él se sentía como que no pisaba sobre seguro. Lo que hace entonces es movilizar todo lo que era la burocracia que estaba en París, movilizarla para Versalles y crear en Versalles el centro específico donde se discutía y donde se decidían, se tomaban todas las decisiones. De hecho, no sé si vieron, el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, porque con esto del 2020 yo estoy completamente perdida. No me acuerdo si fue el año, me parece que fue el anteaño, en el 18. Que dieron por televisión una serie que se llamaba Versalles. ¿Se acuerdan? ¿La vieron? ¿Alguien la vio? Sí, en Netflix está también. Bueno, queda muy claro que Versalles era la cabeza de la corte, porque además, para tener cierto poder, para tener cierta injerencia y para vivir relativamente bien, había que vivir en Versalles. Y no cualquiera podía vivir en Versalles. O sea, para vivir en Versalles tenía que tener la autorización del rey. Y entonces, una vez que tenía la autorización del rey, tenía su vida garantizada en Versalles. Pasa a la siguiente. Bueno, como les decía, en realidad las ciudades no fueron digamos, el eje del urbanismo renacentista, sino que más bien fueron las modificaciones, los fragmentos urbanos. Un caso típico es la Piazza del Popolo en Roma, donde se van a abrir, como vemos acá, como vamos a ver acá, vemos tres grandes avenidas que van a converger en un punto de fuga. El uso de la perspectiva era fundamental y generalmente lo que se hacía era abrir grandes avenidas rectas. Ya, acuérdense que, por ejemplo, en el urbanismo medieval, las calles rectas eran casi inexistentes. En este caso, las calles rectas van a tener la función de reforzar la idea de perspectiva. Generalmente las calles rectas van a converger en un punto donde va a haber algún monumento, algún obelisco, algo así, que va a centrar, digamos, el punto de fuga de esos tres ejes que van a ser
valga la repetición, 3 ejes compositivos de este nuevo espacio urbano. En el caso de la Plaza del Popolo, además, se ve reforzada esta idea por estas 2 iglesias que vemos acá, que son 2 iglesias gemelas, mellizas más que gemelas. Una es Santa María del Miracolo y otra es Santa María de Montesano. Estas 2 iglesias van a reforzar todavía más esa idea de los 3 ejes y la convergencia en el obelisco que vemos acá, ¿no? Esta remodelación se va a hacer a través de varios años. La va a iniciar sobre todo las iglesias. Acá vemos una imagen de las iglesias. Esta es una imagen del 800, donde vemos las 2 iglesias y vemos la convergencia de los 3 ejes, ¿no? Y acá lo vemos más claramente en planta. Esta remodelación va a transcurrir a partir de la vida de estos 3 papas. Particularmente, Sixto IV es uno de los papas más reformistas en cuanto a urbanismo, que ya lo vamos a ver más adelante. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la arquitectura en sí, empieza a haber una preocupación por nuevos programas. Particularmente programas que tienen que ver con la salud, con el bienestar, con la comodidad, con la cultura, etc. Uno de estos programas va a ser el Hospital de los Inocentes. El Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, que estuvo hecho en 1427, la primera parte, y la segunda parte en 1430. Marita, perdón, no te ubiques ahí porque no se te escucha nada. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, ¿desde dónde no se me escuchó? Desde que arrancaste diciendo que se hizo en 1427 y después era toda una cosa como de adentro un tacho. Ah, bueno, está bien. Bueno, les decía que el Hospital de los Inocentes se fue hecho por Brunelleschi en 1427, la primera parte, y la segunda, que es el piso de arriba, que es lo que vemos acá. A ver, habilitame, Alberto. Habilítola. Gracias. Ahí está. Que es toda esta parte que vemos acá, estuvo hecha entre 1433 y 1439 aproximadamente. Este Hospital de los Inocentes es curioso por varias cuestiones. La primera es el programa, que era precisamente para la atención de niños abandonados, de niños huérfanos, donde se les daba asilo, se los mantenía, se los hacía vivir allí, y por otro lado, para la atención de niños enfermos. O sea, es uno de los primeros hospitales especializados en algo, en este caso especializados en la niñez. También hoy el edificio, que está bastante bien conservado, está dedicado a documentación sobre la problemática infantil. O sea, es una dependencia del Estado que tiene que ver con la problemática infantil. Bueno, les decía, el Hospital de los Inocentes, la fachada, va a dar a todo lo que es esta parte de aquí, que es la Plaza de la Anunciata. Se llama Plaza de la Anunciata, pero ya vamos a ver en este lado. A ver. Es terrible cómo se dibuja esto. Acá está el Hospital de los Inocentes. Acá está la iglesia de
de la Anunciata, que ya vamos a verlo un poco más adelante. Y acá hay otro edificio que en realidad es de los 1800, que creo que es una sede gubernamental de algo, no estoy segura de quién bien que hay, pero que es como un espejo del Hospital de los Inocentes, o sea, conforma un espacio muy particular esta Plaza de la Anunciata. Bien, les decía, este Hospital de los Inocentes, la fachada, está, o sea, todo el edificio está construido sobre una especie de podio de 9 escalones, tiene una logia, que es esto que vemos acá, esta especie de galería, donde en toda la composición, digamos, de la fachada predomina la simetría y esta fachada está compuesta por por unas muy sutiles columnas corintias y arcos de medio punto. Entre los arcos de medio punto, vemos estos que están acá arriba, entre los arcos de medio punto, divididos por la columna, vemos las enjutas, que son estos. ¿Saben por qué se llaman enjutas esto? ¿Ustedes escucharon hablar cuando uno dice, tiene el rostro enjuto? ¿Saben lo que es? No, ¿Vieron cuando uno frunce las cejas? Cuando está enojado. Hagan el gesto de estar enojados. Las cejas serían el arco de medio punto. Y la nariz sería la columna. El espacio que queda, el triángulo ese que queda entre las dos cejas y la nariz, es lo que se llama enjuta. Y se dice rostro enjuto precisamente porque al fruncir al estar enojados, lo que hacemos es fruncir esa parte que se nos aparezcan dos arrugas acá en la nariz. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decirles? sí, Por eso esto se llama enjutas, porque tiene, o mejor dicho, no sé en realidad si esto se llama enjutas por las cejas o las cejas se llaman enjutas por esto, no tengo la menor idea. Pero lo cierto es que son las enjutas y cada una de ellas lo que va a tener es un medallón que está hecho, es una cuestión muy particular porque está hecho en el taller de la Robia. El taller de la Robia era un taller de dos hermanos, Luca y Andrea de la Robia, que ¿qué pasa? ¿Me querían decir algo? creo que era tu eco nada más. Ah, ok. Bueno. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, 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 se escucha bien, sí. Bueno. Sí, fue un eco ahí, un rebote que hubo medio raro. Ah. Bueno, les decía que el taller de Luca y Andrea de la Robia fue famoso precisamente por hacer estas piezas de cerámica vitrificada y uno de los elementos que los hizo muy famosos fue la coloración del azul celeste que tiene de fondo estos medallones. Estos medallones en general representan a niños envueltos en pañales, a bebés envueltos en pañales, y se repiten a lo largo de toda la fachada. Digamos, esta composición de esta fachada tiene además una de las características de Brunelleschi, de la arquitectura de Brunelleschi, que es combinar el cubo con la esfera. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de Marsilio Ficino? Que íbamos a ver el cubo y la esfera, o el triángulo, o la circunferencia, la pirámide, etcétera. Lo íbamos a ver muy repetido a lo largo de
de la arquitectura y de la arquitectura en general del Renacimiento, de este primer Renacimiento. Y esto tiene que ver con la creencia de la perfección en estas figuras. Brunelleschi era un fiel seguidor de todas estas ideas y lo que hace en sus composiciones generalmente es utilizar este tipo de figuras para hacer la composición de su edificio. Internamente, el edificio está compuesto por un eje. Un eje de simetría en el edificio central. Lo que vemos acá es el claustro principal. Este otro es el claustro secundario. El claustro principal estaba destinado al juego de los niños varones, y acá vemos la diferencia entre el hombre y la mujer, que siempre nos ha perseguido a través de la historia. Y en cambio, es el patio de las niñas, el juego de las niñas, y este es el juego de los varones. El resto de las habitaciones, de las dependencias, son todas dependencias que se utilizaban para dormitorios, para comedor y para la atención de niños enfermos. Hoy en día, como les dije, es un lugar de documentación y de trabajo con respecto a la niñez y a la adolescencia. Otra de las características muy importantes que tiene esto es la utilización de materiales muy pobres en su construcción. Se usaban piedra de baja calidad y también algunas mezclas de yeso en su construcción. Por otro lado, también les quería comentar en el hecho de la planta superior, y esto fue hecho, se piensa que fue hecho también por Brunelleschi, aunque no se está muy seguro, pero de todas maneras sigue las reglas compositivas de Brunelleschi, y como ven, el frontis de las ventanas repite también esta figura, que es la figura triangular. Pasa a la siguiente. Bueno, este es un ejemplo de arquitectura civil. Es el Palacio de los Medici Riccardi, construido por Michelozzo, en 1444 en Florencia. Se llama Medici Riccardi porque lo mandaron a construir los Medici, pero lo terminaron los Riccardi porque en algún momento los Medici se lo vendieron a la familia Riccardi y ellos se mudaron a otro palacio que ya vamos a ver. Tomamos este como ejemplo porque es un ejemplo muy puro de lo que es la arquitectura renacentista del 1400. Como ven, es un edificio muy claro, muy lineal, si se quiere, donde el cuerpo central de la fachada se divide. ¿Cómo? El cuerpo central de la fachada se divide en 3 niveles. En un principio, estos 3 niveles, en la planta baja, estos 5 arcos que vemos acá, eran abiertos y formaban una galería. Quien lo cierra después, o sea, si bien el palacio fue diseñado por Michelozzo, quien lo va a cerrar fue Miguel Ángel, dándole esta uniformidad y esta unión a la fachada. Los 3 niveles van disminuyendo del más alto hacia el más bajo en la parte superior, y también tienen otra diferencia compositiva, que es el recubrimiento. El recubrimiento en la fachada es de sillares, sobre todo en la planta baja, esta que vemos acá, es de sillares muy pesados y muy, si se quiere, hoy lo podríamos decir con un término de arquitectura brutalista.
Está compuesto por, ya les decía, 5 arcos de medio punto y cada nivel está separado por una cornisa, siendo la cornisa del último nivel bastante más importante, aunque todavía no sobresale mucho de los límites del edificio. El segundo nivel está también compuesto por sillares bastante más ligeros y lo pueden ver acá con, digamos, más delicadeza, si me permite el término, en su colocación. Estos sillares son como más, la piedra está más trabajada en forma natural, o sea, está recortada y no está demasiado pulida, mientras que en el piso superior, en el nivel superior, la piedra está mucho más pulida. Y en el piso, en el último nivel, directamente las paredes son, los muros de la fachada son lisos. Generalmente, la disposición de estos palacios era la planta baja, utilizada para servicios y para oficinas, generalmente porque el homeworking no es de esta época, sino que ya se hacía en aquella época también. Se trabajaba mucho en casa, digamos, sobre todo esta gente que tenía muchísimo poder, tenía sus oficinas para recibir a cuestiones políticas y resolver y demás en su propia casa. Esto generalmente era la planta baja, en el primer nivel era el piano nobile, donde normalmente estaba la recepción, las recepciones, los salones de recepción y las habitaciones de los familiares más cercanos. Mientras que en el último nivel estaban las habitaciones de los familiares más lejanos, de la familia, digamos, de la familia extensiva y en muchos casos también de los sirvientes. Otra de las características de este palacio es el empleo bajo los arcos de medio punto de las que van a proteger las ventanas, se van a componer con ventanas bíforas. Las ventanas bíforas son estas, que están divididas, pueden ser bíforas o tríforas. Las bíforas son las que están divididas en dos partes por una pequeña columna. Entonces les decía, en general, en planta baja, las características eran sillares con almohadillado rústico. En el primer nivel, sillares con almohadillado mucho más trabajado. El tercer nivel, muro liso. Dividido por cornisas, las cornisas estaban aparentemente sostenidas por pequeñas ménsulas. Uso de arco de medio punto, tanto en las ventanas como en las puertas de planta baja. Y en la parte interior, en general, la composición estaba regida por un claustro o patio, donde se volcaban en general todas las habitaciones. Acuérdense, en el primer piso, servicios y trabajo, en planta baja, servicios y trabajos, en el primer piso, el piano nobile, y en el tercer piso, generalmente, en el segundo piso, perdón, o tercer nivel, generalmente estaban familiares más lejanos y servidumbre. Pásale al que sigue. Bueno. Y acá tenemos una verdadera joya de Florencia, que es Santa María Novella. Santa María Novella fue modificada, fue reestructurada
entre 1420 y 1470. Fue a pedido de la familia Uccelay, que fue quien pagó la obra, de la reconstrucción, no, mejor dicho, no de la reconstrucción porque no estaba construida antes, sino de la construcción de la fachada de Santa María Novela. Santa María Novela en realidad era una iglesia que había, que databa del año 1200, no, perdón, antes del 1000. Era una iglesia gótica, pero que no tenía la fachada hecha. De hecho, acá podemos verla, a ver si me habilitan. Acá vemos la planta, que es una planta netamente gótica, ¿sí? La fachada, en cambio, es una fachada totalmente renacentista. ¿Quién la hizo? La hizo el arquitecto que fue una especie de, digamos, de modelo de lo que era un hombre renacentista de esa época. León Battista Alberti fue arquitecto y fue secretario personal de 3 papas. O sea, era un tipo, era un caballero renacentista, digamos, en todo lo que eso implica. Galante, educado, culto, era escritor, era poeta, se dedicaba a la pintura, escribió muchos tratados, los tratados de Alberti son famosos, por ejemplo, de reedificatoria, de pintura, de mantua, de estática, de estatua, eran distintos tratados que él fue escribiendo a lo largo de su vida. Era también un estudioso de las matemáticas. Él era hijo ilegítimo, porque en aquel momento se usaba en esos términos, era un hijo ilegítimo de un tal Alberti, que se dedicaba al comercio, que era un próspero comerciante. Este próspero comerciante tuvo que irse de Florencia por problemas políticos, hasta que asume casi el poder de la ciudad Lorenzo de Medici, que lo hace volver. Y ahí Alberti se dedica a seguir sus estudios y es por eso que va a hacer esta remodelación allí en la ciudad. León Battista Alberti tenía una concepción muy particular acerca de la combinación del pasado y el presente. O sea, de lo antiguo y lo moderno en arquitectura y en su visión ante la vida. Era un tipo que además, como buen hombre renacentista, como buen hombre culto renacentista, estaba bastante relacionado con lo que tenían que ver las logias. Entre ellas, la logia de los Rosacruces, que había surgido en Alemania. Esta logia de los Rosacruces tenía como una de sus digamos, leyes que la regían, la idea del heliocentrismo, o sea, del Sol como centro del universo. Con todo esto, Alberti va a armar esta fachada el proyecto basado en absolutas leyes matemáticas.
Podríamos hacer otras cuestiones acá que también están relacionadas con otros trazados que también están relacionados con la construcción de esta fachada, que tienen que ver con el uso de los triángulos equiláteros. Fíjense, del triángulo equilátero y los triángulos en general. Fíjense que en este caso usa un triángulo rectángulo, en este caso es un triángulo equilátero. Si unimos este vértice con esto y esto nos va a dar otro triángulo equilátero. La fachada podemos dividirla en figuras absolutamente regulares. Y estos cuadrados, estos rectángulos y cuadrados que vamos a ver acá, tenían un pequeño problema que eran los sectores laterales. Los sectores laterales eran, en realidad, lo que constituían la cubierta de las dos naves, o sea, de estas dos naves que, ¿se acuerdan ustedes en el esquema de una iglesia gótica? La nave central es más alta y las naves laterales son más bajas. Entonces, esta distancia había que cubrirla para que no se vieran las dos alas que cubrían, que formaban la cubierta de las dos naves laterales. Para eso, Alberti va a crear este recurso donde va a hacer estas dos especies de orejas armadas dentro de dos cuadrados. Por otro lado, toda la fachada, exactamente, bien. Por otro lado, toda la fachada está trabajada en dos tipos de mármoles blancos y mármoles verdes. Con esto va a dibujar, literalmente, todo el frente, toda la fachada con arcos de medio punto. Va a completar la digamos, la composición con pilastras, con 4 pilastras corintias, que van a enmarcar los accesos y los bordes. Y por otro lado, ¿notan algo raro acá? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué hay de diferente? Fíjense en esto. Chicos, a ustedes les estoy preguntando. A ver quién me contesta. No, no sé. Bien, bien, María Victoria. Bien. Fíjense que estos arcos, ¿de dónde vienen? Vienen del gótico. Muy bien, muy bien. Se lo estoy diciendo a María Victoria. Esos arcos vienen del gótico y una de las condiciones para remodelar esta fachada, o para hacerla, mejor dicho, era que esos arcos no se podían mover, porque esos arcos son arcos que están conteniendo nichos donde están enterradas personas que las habían enterrado en aquel momento. Y los cadáveres no se podían tocar. Entonces, Alberti tiene la problemática de incorporar esos arcos ojivales apuntados, perdón, esos arcos apuntados en la fachada que es estrictamente renacentista. Entonces, esta parte que vemos acá abajo es la parte que es un resabio de lo que era la iglesia gótica original. Por otro lado, también, más allá del uso de los arcos de medio punto y demás, nosotros acá no lo vemos bien, pero esto que se repite en el friso y que son cuadrados, cada uno de estos cuadrados encierra este dibujo. ¿Este dibujo qué es? Una vela inflada de un barco y era el signo de los Ruchelai,
que incluso acá arriba dice familia Ruchelay y dice el año también en que fue inaugurada esta fachada. ¿Por qué? Porque habían puesto guita y por supuesto querían que eso se supiera. Entonces, esto, en todo este desarrollo está el escudo de la familia Ruchelay. Pero además de eso, Alberti se la arregló para incorporar otras cuestiones. Por ejemplo, este rosetón era el rosetón original de la iglesia gótica. Con este rosetón él juega en la parte superior, en este frontón, y hace otro círculo. En este círculo está dibujado, cuando yo les dije de la idea de los rosacruces, que tenían como una de las leyes que regían, digamos, su forma de pensar, era la idea del heliocentrismo, o sea, del Sol como centro del universo. Alberti se la ingenia para ubicar esta idea de los rosacruces en la fachada de una iglesia que no coincidía demasiado con este tipo de ideas. Internamente, otra de las cuestiones que vamos a ver es que, bueno, en este momento no está la reproducción de lo que es la Trinidad de Masaccio. Pero originalmente la Trinidad de Masaccio, que es esta que vemos acá, estaba en el interior de la iglesia. Por motivos de seguridad la sacaron y no me acuerdo a qué museo la trasladaron. La Trinidad de Masaccio tiene la característica también de ser una pintura estrictamente de valor significativo para la época, porque fíjense una cosa. En primer lugar, ¿dónde está ambientado? Es una perspectiva de un lugar que puede tener unas referencias arquitectónicas sumamente reconocibles. Pero además hay otra cuestión. Fíjense en el tamaño de la figura de Cristo y fíjense en el tamaño de María y de José, y el tamaño de estos dos personajes, que son quienes pagaron la pintura. El matrimonio que pagó la pintura quería también figurar dentro de la representación. El tamaño es todos, la proporción es exactamente la misma, o sea, la proporción de Dios, de Jesucristo, mejor dicho, es exactamente igual que las proporciones del resto de los humanos, y entre los tres van a formar, digamos, un triángulo. El único que va a sobresalir de todo esto, arriba de eso, es Dios el Padre, que sí es la figura que está como fuera de las proporciones humanas. El resto son proporciones absolutamente humanas, lo que da un poco la pauta de la época, o sea, se pone al hombre en la misma proporción que se sitúa Jesucristo. Cosa impensable, digamos, 200 años antes. Por otro lado, bueno, el interior es la iglesia de Santa María Novella, el cementerio, el claustro de los... no me acuerdo qué congregación es la que está ahí. ¿Vos te acordás, Alberto? No, la verdad que no. No me acuerdo en este momento qué congregación es. El refectorio y otros jardines y demás. Hoy en día, toda esta parte pertenece al claustro de Santa María Novella junto con el cementerio. Pero ya todo esto no forma parte de o sea, no forma parte del
del convento, pero creo que si no me equivoco es esta, no esta. Si ustedes tienen la posibilidad de visitarlo, van a ver que desde este jardín, desde este claustro, se abre una puerta que originalmente estaba todo unido. Ahora la puerta está con rejas y se permite ver el interior, pero nada más, o sea, no se permite pasar de un lado al otro, porque esta parte es la farmacia más antigua que hay en Firenze, que se llama casualmente Farmacia Santa María Novella, porque allí era donde originalmente era la parte del laboratorio, o sea, los monasterios también tenían una especie de laboratorio donde se hacían medicinas, donde se hacían productos para curar, etcétera, y también a veces se hacía vino y esas cosas. Pero bueno, eso es al margen. Pero les decía, hoy nada más esta parte, y esta pertenece a lo que era antiguamente el monasterio de Santa María Novella. Antes era todo esto. Pasa a la siguiente. Bueno, esto está casi sobre el fin del 400. Fíjense que esta pintura que puse acá es del 1504 y la arquitectura es de 1502. Uno es de Rafael Sanzio. Noticia al margen. Se comprobó, casualmente hoy les comento hoy porque lo leí hoy en el diario, se comprobó que los restos que están en el Panteón de Roma, que se sospechaba, y de hecho hay una tumba que dice la tumba de Rafael Sanzio, no se había podido comprobar hasta ahora que realmente allí estuviesen los restos de Rafael Sanzio, pero ahora se comprobó que sí, que es cierto que son esos los restos de Rafael Sanzio. ¿Cómo se comprobó? Porque se hizo una reconstrucción a partir de Rafael y se comparó con distintas pinturas, y gracias a esta reconstrucción en 3D se pudo ver que el rostro digamos, que cubría ese cráneo era efectivamente el de Rafael Sanzio. La técnica no me la pregunte porque no tengo la menor idea, pero eso porque justo lo leí hoy en el diario. Bueno, les aclaro también que Rafael murió a los 35, 36 años, creo, muy joven. Algunos dicen de neumonía, otros dicen de sífilis, vaya uno a saber cuál era la razón, no importa. Bueno. Estos dos personajes, fíjense ustedes, en esta pintura y fíjense ustedes en este edificio. Evidentemente las coincidencias son muy notorias. Este edificio fue terminado en 1502, es el templete de San Pietro en Montorio, y la pintura fue hecha en 1504, o sea, el modelo que se va a tomar para la pintura, evidentemente está bastante relacionado, si no es casi, digamos, el mismo, está muy relacionado con el templete de San Pietro en Montorio. Primero vamos a hablar del templete porque por fecha es anterior a la pintura. Está construido en piedra y mármol y está diseñado con un fin casi más ornamental que litúrgico. Y fíjense una cosa, está diseñado en forma de planta circular y lo podemos asociar perfectamente con un templo griego, por ejemplo el templo de Vesta, o con un templo romano como es el templo de Vesta, o con un templo griego tolos. ¿Se acuerdan los tolos que eran los templos circulares? Bien. Pero no solo por la forma, sino también por otra cuestión. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos allá lejos y hace tiempo Grecia y Roma? A ver,
¿Qué pasaba en los templos? O sea, los templos griegos, cualquiera, sea de planta rectangular o de planta circular, ¿para qué se hacían? A ver quién me contesta. ¿Tenía el mismo uso que una iglesia católica, por ejemplo? Pip, pip, pip. Silencio. Por favor, de a uno, no se amontonen en contestar. A ver, chicos, esta es una pregunta que puede ser hecha perfectamente en la actividad de síntesis, de recuperación, de síntesis. Sí. Esa, bueno. ¿Para qué se usaba un templo? ¿Cuál era la función, cuál era el uso de un templo griego? No, ofrendas a los dioses para venerar a los dioses. Sí, eso era cierto, pero la gente, a ver, ¿hasta dónde llegaba la gente en un templo griego? ¿Ya se usaba igual que un templo católico? No se reunían adentro, bien, muy bien. Eran casi, digamos, ornamentales. Guardaban tesoros, bien, también, eso es cierto, pero la gente en todo caso no ingresaba al templo, como sucede, por ejemplo, eh, en una iglesia católica o en una sinagoga, que la gente va y entra al lugar, o incluso en una mezquita también. En este caso, la gente se quedaba afuera. Este templo, este templete de San Pietro en Montorio, tampoco tiene una función, digamos, de reunir la gente adentro para escuchar una misa, supongamos. Porque en realidad es muy chiquito. O sea, está casi como una cuestión ornamental y como una cuestión de adoración al lugar donde se supone fue martirizado San Pedro. De hecho, el nivel de planta baja es, digamos, es casi, si se, imagínense que le sacamos esto, le sacamos la parte de arriba y dividiríamos, bueno, es la parte de abajo de un templo griego o de un templo romano. Está sobre un podio escalonado, este que vemos acá. Ah, bueno, habilítame. Te habilito. Gracias. Está hecho sobre está construido sobre un podio. Después es un peristilo formado por 16 columnas del orden toscano, que son estas que están acá. Esto, al mismo tiempo, estas columnas van a soportar un entablamento, que es este que van a estar, que curiosamente está compuesto por triglifos y metopas. ¿Se acuerdan cómo estaban formados los frisos de los templos griegos? Por triglifos y metopas. En la parte interna del peristilo está lo que sería la cella. ¿Se acuerdan de lo que era la cella en los templos griegos y en los templos romanos? Esta cella está formada, los muros de la cella están formados por vanos perforados, por vanos, y todos adintelados, algunos en forma semicircular y otros en forma con dinteles triangulares. El piso superior, en cambio, fíjense que cambia completamente el lenguaje y se convierte en un lenguaje renacentista. Está compuesto por una balaustrada que vemos acá, ¿sí? Y el muro, este que vemos, está decorado
con hornacinas. Hornacinas, ¿saben lo que son? Esa especie de nichos, que en algunos casos son triangulares, que tienen la parte superior alternadas en forma de... ¿Me salió algo acá? Bueno. Sí, un cartelito que no tiene Ah, nada que ver. Alberto. Sí, me salió un cartel, quería señalarlo y en vez de señalarme salió una flechita con mi nombre. Bueno, Bueno, déjalo. bueno, les decía, estas hornacinas en algunos casos tienen la parte superior en forma de triángulo y en otras en forma de semiesfera. Estas semiesferas tienen un detalle muy característico de lo que es el lenguaje renacentista, que son semicirculares y con una cosa que se llama véneras. ¿Qué son las véneras? A ver cómo se los explico. ¿Vieron los bivalvos? ¿Saben lo que son los bivalvos? ¿Saben lo que son los bivalvos? No, Yo sé, ay. Bueno, a ver. Especie de conchas. ¿Sí? ¿Vieron esos dibujos que hay semicirculares? Como el símbolo de la Shell. ¿Ubican el símbolo de la Shell? Sí. Bueno, precisamente es ese dibujo, lo que se llama veneras, que están en la parte interior de las hornacinas, en la parte semicircular. Sobre eso hay un arquitrabe que tiene también ménsulas y tiene muy poca saliente, o sea, no es un arquitrabe que sobresalga de los bordes, sino que está contenido dentro de digamos, dentro del volumen que va a formar también la cúpula. Y acá tenemos el otro elemento importante, que es la cúpula como representación del universo. Y sobre la cúpula lo que vamos a tener es un lucernario y sobre el lucernario el símbolo del orbe y del cristianismo, de la cruz. Como verán, es un edificio más que nada ornamental porque no está hecho para albergar gente, pero va a representar las tres instancias de la iglesia. En la parte inferior, donde está la cripta, donde según la leyenda fue martirizado San Pedro, es la iglesia, la catacumba, la iglesia en sus inicios. La planta baja, el primer nivel, el nivel 00, es la iglesia militante, la iglesia del que está en este momento en el mundo. Y finalmente, el tercer nivel es la iglesia triunfante, con la idea de la cúpula y conteniendo a todo el universo. Vamos a la pintura ahora. Vamos a Rafael Sanzio. Evidentemente, las similitudes entre uno y otro son bastante notorias. Esta figura, esta pintura está toda compuesta en función de la perspectiva. La perspectiva, el punto de fuga de la perspectiva está justo dada por esta puerta, que podríamos asociarla con la puerta de ingreso al templete. El piso, si ustedes ven, está marcado por ejes, como habíamos visto en las composiciones urbanas, que se marcaban los ejes y terminaban en un punto de fuga. Los rectángulos y los ejes de este piso no hacen más que apuntar y apuntalar, mejor dicho, más que apuntar, apuntalar esta idea de perspectiva. Adelante está en la figura central, que forma una simetría absoluta,
desde este punto hasta este otro punto. Vamos a ver si sale derecha. No, Es bueno, difícil. es difícil. Sí, es difícil, sí. Gracias, Alberto, por ayudarme. Bueno, Sí, sí, no, es imposible. sí, vamos a buscar algún otro método. Ah, pero espérate, si yo hago esto, a ver, vamos a borrar esto. No se borra tampoco. Sí, tenés que marcar con la gomita, Y que es sí, lo que ponerla pero lo arriba. marco y ahí está. Bueno, a ver si Ahí hago está. esto. Ah, mira qué bárbaro. Ah, pero un lujo. Bueno, estamos detectando proveniente de su micrófono. No sé qué hacer. No, no tengo idea. Ah, se te cerró el micrófono. ¿Ahora? Ahí, ahora ¿Ahora? sí, sí, sí. Ahora sí. Bueno, como les decía, la composición es absolutamente simétrica. En el medio de la, o sea, esto está dividida, esta composición está dividida en 3 planos. El plano de fondo, compuesto por la especie de templete. El plano medio, que fundamentalmente está armado por el piso, que va a apuntar a la idea de perspectiva. Y finalmente por todos los personajes que están acá, que aparecen adelante. El personaje central es el sacerdote que está oficiando, digamos, la ceremonia de la entrega del anillo de San José a María. Todo esto tiene un simbolismo, o sea, fíjense el grupo de mujeres que acompaña a María y el grupo de hombres que acompaña a María. Fíjense que están todos con una ramita y, bueno, acá no se ve muy bien, pero la única que está florecida es la de San José. La leyenda dice que los hombres esperaban en el templo de Salomón con una vara en la mano a su prometida, digamos. En este caso era María. Y a quien le florecía esa rama era el elegido y era el que se iba a casar con ella. Entonces, la única rama que hay que está florecida es la de San José y este otro que está con mucha bronca, fíjense que quiebra la rama con las manos. Pasá a la que viene arriba de esta, por favor. Bueno, como ven, acá se puede hacer muchísimas composiciones. Se pueden dividir la figura en muchísimas figuras geométricas, valga la redundancia, ¿no? Primero tenemos un círculo que está formado por la parte superior de la cúpula del templo y por todas las cabezas fundamentales que son las de María, las del sacerdote y las de José, y algunos de sus acompañantes. Un semicírculo que está formado por todos los cuerpos y recoge, digamos, las manos de la mayoría de los presentes, un círculo que va a marcar el sitio donde están los pies y después varias otras cuestiones, como por ejemplo el semicírculo que va a corresponder a la curvatura de la espalda de José, el triángulo que va a corresponder, que va a tener su correspondencia en el punto de fuga central y forma un triángulo equilátero con las figuras de María, del sacerdote y de José, y las bases que va a conformar el triángulo equilátero, etc. O sea, vemos también la geometría metida en esta pintura de Rafael,
a pesar de que ya va a aflojarse en todo el 1500 va a empezar a aflojarse la tensión entre la geometría y la composición. Pasa a la siguiente. Bueno, en las vestimentas femeninas también va a regir esta rigurosa geometría, donde vamos a ver escotes trapezoidales, escotes rectangulares. Vamos a ver generalmente marcados los talles por un triángulo que va a componerse por digamos, el ombligo y los hombros. Y las mangas van a ser muy importantes. Pero una cosa que vamos a empezar a ver aquí y que tiene mucha importancia es el empleo de la sobreveste. La sobreveste es esta especie de sobrevestido. En este caso no, pero en este y este sí. Márcamelo porque... Bueno, lo vamos a ver, ahí se ve, ¿no? Ahí está marcado. ¿Se marca? No, no se marca, se ve el puntero. No, no se ve. Volvamos por acá. Empecemos de nuevo, a ver. Sí, bueno, ahí andamos. Para que... Ahí te está dando su aplicación. Haga clic para obtener el control de María. A ver. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Ahí estamos? Ahí. Bueno, Marcá. decía entonces. Les comentaba. Vamos a ver nuevamente en el diseño de los vestidos la preeminencia de las figuras geométricas. Fíjense que acá podemos trazar perfectamente un triángulo. Normalmente entre la punta de los hombros y el ombligo. Acá está marcado por el moño, los hombros y el moño, en este caso también los hombros y la punta del ombligo. La figura predominante es como si fuera una especie, o sea, por un lado tenemos los escotes que pueden ser en trapecio o rectangulares, y la figura en general está relacionada con también las figuras trapezoidales. A ver. No se marca ahí, ¿no? A ver. No. Ahí sí. Fíjense, más o menos siguen esta misma línea, todas las vestimentas, las mangas son muy amplias, y otra de las cosas que vamos a empezar a ver y que se va a desarrollar muchísimo más durante el 1500 y fundamentalmente durante el barroco va a ser la utilización de sobrevestes, que son estos que están acá, especie de sobrevestidos que se colocaban y dejaban, entre paréntesis, porque evidentemente era una ropa interior muy lujosa, empezaban a dejar ver parte de la ropa interior o de una ropa, o sea, tenían una especie de sobrevestido puesto sobre el vestido más simple. Pasa a la siguiente. Bueno, una de las características de la ropa masculina
era empezar a mostrar parte de la anatomía. O sea, esto tenía que ver con el uso de calzas y de faldones, o sea, los faldones tapaban las partes más íntimas, digamos, y hacían también mucho más corpulento al hombre porque inflaban mucho la parte de los hombros y también armaban en la, digamos, en la estética del momento una especie de triángulo. Ay, no se me marca ahora. No. No, para que pasaste para atrás. Aguardame un segundito. Ya te. Ahí está. Bueno, armaban una especie de triángulo también en la anatomía masculina. No vamos a decir cuáles eran los 3 puntos que tocaban porque no era el caso. Pero podemos verlo, podemos adivinarlo tranquilamente en este triángulo. Y ya les digo, otra de las cuestiones era marcar la anatomía por medio del uso de especie de calzas muy ajustadas. Sobre estas calzas, en este caso no, porque es una imagen interior, pero en muchos casos se colocaban botas de cuero que tenían el fin de proteger contra las inclemencias del tiempo cuando salían al exterior. Y para las mujeres lo que se empleaba mucho, se comenzaron a usar esta especie de tacos altos, digamos, para protegerlas precisamente del barro de las calles. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y para ir cerrando, tenemos el mobiliario. El mobiliario era, en general, las líneas que seguían tenían mucho que ver con la arquitectura. Fíjense que en este caso tenemos un palacio, tenemos los 3 niveles, o sea, un cuerpo central, una cornisa y un basamento. Un cuerpo central, una cornisa y un basamento. Un cuerpo central, una cornisa, y un basamento. Esto se va a dar va a ser bastante repetitivo también en el 1500. Los materiales en general eran nogal, pino, cedro, se usaban aceites vegetales, cera de abeja para lustrado. Comienzan a usarse en este momento los herrajes de hierro forjado y las incrustaciones de mármol, ágata y lapislázuli en los mobiliarios más lujosos. Una cosa curiosa es el estatuto del ebanista. ¿Por qué surge el estatuto del ebanista? Precisamente porque no eran en la antigüedad como lo somos ahora, y había más de un vivo que enchapaba el mobiliario con una madera muy cara y en su interior o en la parte de adentro usaba madera mucho más barata. Por lo tanto, el estatuto del ebanista especificaba muy claramente que las maderas debían ser de una sola calidad. Esto del estatuto del ebanista nos habla de la presencia de gremios que ya habían nacido en la ciudad burguesa y nos habla del desarrollo de ciertas profesiones, o sea, cuando las profesiones van, digamos, afianzándose cada vez más como un negocio, ya no se hacen los muebles que uno va a usar, sino se hacen los muebles para vender, hace falta regular esa actividad. Entonces surgen lo que se conocen como los estatutos de los distintos oficios, entre ellos el estatuto
el estatuto del ebanista. Las maderas generalmente más usadas eran el olmo, el castaño y el álamo, porque eran las más baratas, y las maderas especiales que eran el abeto, el nogal, el pino y los cipreses. Las líneas rectas, estructura arquitectónica, basamento y cuerpo y coronamiento, y las técnicas empleadas eran las de taraseado, tallado, estucado y pintado. El taraseado se usaba particularmente cuando se hacían incrustaciones de mármol, de ágata o lapislázuli en los distintos muebles, mientras que el tallado era el tallado en la madera, lo que todos conocemos. En el caso del taraseado también se emplea el taraseado en mármol, por ejemplo, cuando se colocan distintos mármoles para formar dibujos sobre una base de un mármol, supongamos, blanco. Y se hacen distintos dibujos con otro tipo de mármol. El estucado era las distintas técnicas de lectura del estuco, que se usaba muchas veces para hacer imitaciones de mármoles en los muebles, la pintura, y la pintura. Y fíjense en esto, que son los diseños de las guardas que son decorativas en el 1400, porque son unas guardas bastante simples, mientras que en el 1500 van a ser mucho más complejas las guardas. Otro tipo de muebles son los faldistorios, que son estos que vemos acá. El faldistorio es este que vemos acá, el sillón, la banqueta y la silla Savonarola en sus dos versiones. En este caso, la silla Savonarola se llama Savonarola porque lo usaba Savonarola, precisamente, y fue él el que la creó. En este caso, es una silla plegable. Pasa al siguiente, Alberto. Bueno. Una figura de Sandro Botticelli, que es el nacimiento de Venus. Imposible pensar que esta figura hubiese sido hecha en el siglo anterior por la cantidad de desnudos que tiene. Esto es una Vénera. Y la figura de Lorenzo de Medici, que fue uno de los grandes mecenas y grandes gobernantes de la época. Y una frase de Dante Alighieri que se las puse para que la vieran porque no les hace mal. Bueno, chicos, hasta la próxima y cuídense. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta, Bueno, dale. que la clase pasada no pude estar y no sabía si las teóricas estas después las van a subir al campus o si solamente es a través de este medio. Mira, yo sé que están subidas al campus por una cantidad de X de días. Creo que es 5 días, una cosa así, porque no las pueden tener más, dado que si no se juntarían inmensidad de materias. Sí, y la de hoy, lamentablemente, con el lío este de mitad de clase, la estaba grabando, después se apagó la grabadora cuando probamos a ver si a la derecha estaba el botoncito, qué sé yo, y quedó sin grabar. Así que la de hoy no la tenemos grabada. Esperemos que la de la semana que viene sea menos accidentada y pueda estar grabada toda. De cualquier modo, para que quede, en realidad hay que cargarla en YouTube, que me dijeron la gente de la facultad que nos iba a decir cómo hacerlo, todavía no lo han hecho, porque como les decía Marita, en el campus solamente pueden estar una semana porque no hay capacidad, digamos, de memoria para albergar todas las teóricas de todas las materias por más tiempo. Así que están una semana y la borran. Claro, está bien. Esta de hoy no va a estar, lamentablemente. La de la semana que viene, esperemos que sí que la podamos. Alberto, ¿Sí? la semana que viene, hay que avisarles, la semana que viene y la otra no va a haber clase porque hay mesa de examen. Ah, sí, por supuesto, perdón. Sí, semana el 19 y el 26 hay mesa de examen sin dictado de clases. Así que nos encontraremos nuevamente el 2 de septiembre. Bien. Bueno, dale, gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Pregunta? ¿Cuándo bajas, Alberto, el práctico?
Renacimiento? Mirá, lo vamos a bajar recién el 2 de septiembre porque vamos a incorporar directamente también manierismo, que la semana que perdón, la próxima clase, el 2 de septiembre, Marita va a dar la última parte de Renacimiento. Y la siguiente clase, el 9 de septiembre, va a dar manierismo. Entonces, el 2 de septiembre vamos a bajar o a subir el trabajo práctico que va a incluir Renacimiento y manierismo. Buenísimo. ¿Algo más, chicos? Bueno, Bueno, si no hay nada más, gracias a Bueno, ustedes y nos vemos la clase que viene. La otra, el 2. Vale, mejor dicho. Chao, chicos. Chao. Gracias. ahora Chao. chao, Chao. chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, Marita. Chao, hasta luego.